contentos? ¿Sí? ¿Están expectantes de ya cerrar este año bien? ¿Chido? Bueno, yo estoy la verdad bien contento con esta serie que estamos aprendiendo. Yo no sé tú, digo yo, de verdad, el anhelo de nosotros es que de aquí salgas de verdad con mucho aprendizaje, que salgas lleno, que salgas con algo que te sostenga para el día, la semana y todo lo que viene. Y hoy es una reunión especial porque pues no solamente es la última reunión del año, gracias a Dios, nos toca celebrarlo el 31 de diciembre. También, gracias Luz. Me encanta cómo Dios nos da palabras muy precisas y todo lo que he escuchado alrededor de la reunión del día de hoy y los servidores saben, no nos ponemos de acuerdo para escoger las canciones en cuanto que vayan con el tema y que todo el ambiente camine hacia un solo sentido. Nosotros no nos ponemos de acuerdo, pero el Espíritu Santo sí lo hace, ¿sí? Y la verdad me encanta ver cómo Dios ordena todas las cosas. Aún lo que predicó Moni, híjole, porque fue chiquita prédica, pero al final es enseñanza, va acorde a lo que vamos a ver el día de hoy. Abre tu Biblia, por favor. Quiero que te vayas a Hechos capítulo 13, versículo 48. Vamos a aprender hoy sobre Hechos 14, pero quiero que leamos cómo cerramos el capítulo 13 el domingo pasado para de ahí, ahora sí que conectarnos con la enseñanza y poder entrar a lo que vamos a aprender el día de hoy. Versículo 48 dice, cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Versículo 49, así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. ¿Sí? La semana pasada aprendimos sobre la primera parte de este primer viaje misionero que hace Pablo y que empieza Pablo encomendado por la iglesia para irle a predicar a los gentiles. ¿Ok? A ver, ¿cuántos viajes misioneros tenemos registrados de Pablo en la Biblia? 3, ok. 3 con su variante de 3 o 4, no sabemos. Bueno, fueron 3 oficiales, un cuarto viaje que fue más bien para llevarlo preso a Roma, pero Pablo hizo de las suyas y también predicó en ese viaje, por eso también algunos hablan que también fue misionero. Ahorita es el primer viaje misionero, ¿sí? O sea, es la primera vez que Pablo es encomendado, Pablo y Bernabé, por la iglesia para ir a hacer algo específico. ¿Sí? Si bien Pablo y seguramente muchos otros hombres de Dios en ese tiempo hablaban y predicaban el Evangelio, pues lo hicieron más bien por convicción, porque Dios los usó y porque estaban siendo dispersados, pero hasta ahora ninguno había sido encomendado de la manera en que lo hizo Bernabé y Pablo, ¿sí? Y en este primer viaje, ahorita vamos a ver el mapa para que lo recordemos, están en Galacia, ¿sí? Están en esta zona en donde podemos ubicar muy bien cuando tú lees la carta a los Gálatas. Es interesante todo lo que estamos aprendiendo ayer y el día de hoy va relacionado a lo que se escribe con la carta a los Gálatas. De hecho, no pasa mucho tiempo para que la carta a los Gálatas se escriba después de este viaje, ¿sí? Galacia era una zona con muchas localidades y en cada una de esas localidades donde Pablo fue pisando tierra, fue levantando iglesias. Pablo escribe la carta a los Gálatas justamente pensando en esta zona de Galacia, ¿sí? Y hasta ahorita todo bien. Hasta ahorita ha habido algo de resistencia. Ya aprendimos la semana pasada que se encontraron con un Bar Jesús, ¿no? Un hechicero judío, vaya charlatán que trataba de engañar al pueblo. Y no solamente eso, trató de impedir que los demás recibieran el mensaje, en particular las autoridades de ese lugar. Bueno, Pablo toma medidas con este Bar Jesús, sigue avanzando, la gente cree, la gente se empieza a convertir, la gente empieza a escuchar el mensaje y hasta el versículo 49, todo bien, ¿sale? Pero, ¿sale? Vámonos al versículo 50. Luego, los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes. Se ve que había algo de matriarcado también en ese lugar, ¿sí? Y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Versículo 51. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio.
y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Fíjate qué curioso, ¿no? Por un lado están corriendo a Pablo, están literal echándolo junto con Bernabé del pueblo, porque es eso, o ya sabes a lo que te atañes, ¿no? O sea, puede haber consecuencias. Se van ahora sí que al siguiente punto, a la siguiente ciudad. Y lejos de que hubiera tristeza, lejos de que hubiera a lo mejor un desánimo, lejos de que pudiéramos leer, y de ahí la iglesia se vino para abajo, ¿no? Y de ahí, como ya no estuvo Pablo y Bernabé, pues se desapareció, se dispersaron y no se volvió a hablar del Espíritu Santo y de Dios en ese lugar. No leemos eso, ¿sí? Lo que leemos es: los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo, ¿sale? Y bueno, vamos a ver, para que recordemos un poquito el mapa. Creo que la parte de imágenes nos ayuda muy bien. Primer viaje misionero, ¿sí? Si tú revisas los mapas sobre los viajes misioneros de Pablo también empieza a hacer sus viajes como en círculos, ¿no? Como que primero una zona y luego se va extendiendo y luego va tomando mucho más cobertura en cuanto a las distancias, ¿sí? Este viaje en total entre ir y regresar y darle toda la vuelta a las localidades, que íbamos a aprender todo, yo ahora sí que ya al 100%, hasta que regresa a Antioquía de Siria, le toma alrededor de 2 años. 2 años en recorrer, de salir de Antioquía, pasarse a Chipre, a Salamine, a Pafos, donde se encontró con este Bar Jesús, brincar a la región de Panfilia y empezar a moverse en las ciudades de la otra Antioquía, porque hay varias Antioquías, en Iconio, en Derbe, en Listra. Le toma más de 2 años más o menos moverse, levantar las iglesias, discipular gente, incluso establecer ancianos. Y si tú ves esto y hasta el capítulo 13 de Hechos, puedes decir: este Pablo y Bernabé pues van de victoria en victoria. Sí, la gente se está oponiendo, pero ellos siguen avanzando, ellos siguen llevando el mensaje. La oposición no es suficiente, no les ha pasado nada hasta ahorita que pudiera llevarlos a no, sabes qué, mejor nos regresamos. Ahí muere, como que no entendimos bien, Dios, esto no estaba en el contrato, o sea, hasta ahorita vemos que todo va bien, ¿sí? Y a lo mejor esto lo podemos trasladar un poco a cuando tú aceptas a Cristo, cuando empiezas a conocer de Dios. Y yo creo que en tu vida, y yo recuerdo en la mía, pasan cosas buenas. Sin duda hay mucho en tu vida que se empieza a resolver. Hay mucho en tu vida en la cual Dios empieza a tomar cartas en el asunto, empieza a traerte paz, empieza a traer certeza o gozo o cualquiera de los frutos que Dios provoca en tu vida a través de su Espíritu, y eso te anima, eso te alienta, tu rostro cambia, tu semblante cambia, y claro, ese es el producto y el fruto de caminar con Dios. Pero los que hemos caminado con Dios también sabemos que no todo es bonito, que no todo es miel sobre hojuelas, ¿sí? Que también de repente empiezan a pasar cosas que antes no pasaban. Y a lo mejor empieza a llegar a tu vida rechazo, a lo mejor empiezas a estar tú en el foco de atención del lugar en donde tú trabajas, o de tus trabajadores, de tu familia, ¿sí? Y a lo mejor cosas que antes no eran batalla para ti, ahora empiezan a ser batalla. Quizás nos dura muy poquito el gusto de esta luna de miel con Dios, de conocerle, enamorarnos de Él, de conocer sus promesas y de ver cómo Dios empieza a alinear nuestra vida cuando empiezan los enfrentamientos, empieza la resistencia, empiezan a pasar cosas que pudieran desmotivarnos, que pudieran llevarnos a: nadie me dijo que el cristianismo, que seguir a Dios era así. Y a lo mejor hasta puedes llegar a pensar: no manches, antes tenía problemas, ok, Dios lo resolvió, pero ahora tengo el doble, ahora tengo el triple, ¿sí? Esto no era así. ¿Dónde dice que te va a ir peor? ¿Dónde dice que las batallas iban a crecer en cuanto a complejidad, en cuanto a frustración, en cuanto a... Pues sí, ¿sabes qué? Es que ahora vienen los demonios directamente contra ti. Antes te tenían agarrado y hasta ahí. Estás sujeto, estás esclavo, ya te tienen. ¿Para qué te la complican más? ¿Sí? ¿Para qué hacen ruido? ¿Sí? Pero ahora tú ya estás apartado. Ahora su misión es hacer caer a los santos. Y tú eres parte de ese grupo. Entonces, claro, la resistencia viene.
Pero Dios nos ha llamado de ir caminar en victoria, eso no cambia. Y más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y caminamos y nos sostenemos de esas promesas. Y justamente es lo que vamos a aprender en este capítulo 14, ¿sí? Está muy ad hoc el tema del día de hoy con cerrar el año, porque vamos a aprender de todo lo que pasa en este capítulo 14, algunos puntos que te van a ayudar a ti y a mí, justamente para seguir avanzando. ¿En qué? En un año que empieza. No me atrevo a decirte, viene un año bien feo, bien complicado y por eso es la enseñanza. No me atrevo a decir eso. ¿Sí? Cada uno tendrá su trato con Dios, sus procesos con Dios. ¿Sí? Yo doy gracias por el año que pasó. Gracias porque sí, fue difícil. Sí, porque aquí, amén, ¿no? Para eso sí dicen amén, ¿no? Sí, estuvo bien difícil, ¿no? Pero aún en esa parte decimos, pero Dios estuvo en medio. Pero Dios estuvo ahí. Sí, gracias por lo que tenemos, gracias Dios por lo que no permitiste que yo tuviera. Gracias por lo que todavía no tengo, por lo que no me ha llegado. Gracias porque sí, no estoy al 100 en muchas cosas, pero contigo es suficiente. ¿Sí? Y viene un año retador, viene un año, hace rato orabas así, de cambios quizás. Viene un año en donde qué va a pasar no sabemos. Lo que sí sabemos es que Cristo y el Espíritu Santo y Dios viene a nuestro lado. ¿Sí? Entonces vamos a aprender en esta historia algunos puntos para seguir avanzando. Yo sé, iglesia, que de veras anota, Biblia, libreta y pluma, acuérdate, venir a la iglesia, además de venirnos presentables, contentos, arreglados, trae tu Biblia, trae tu libreta y una pluma, hay que tomar notas, ¿sí? Y esto te va a ayudar, esto te va a servir, ¿sale? Nos va a servir. Hechos 14, versículo 1, vamos a empezar a leer Hechos 14, dice, ya venían siendo expulsados Pablo y Bernabé, ¿sí? Y versículo 14 dice, lo mismo sucedió en Iconio, se mueven a Iconio. En el mapa tú puedes ver que la siguiente ciudad es Iconio, ¿va? Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía porque era la costumbre de Pablo. Algunos dicen, ¿y por qué iba a la sinagoga si la idea era predicarle a los gentiles? No voy a meterme ahí, es un tema a discutir, pero entiendo que a través de la enseñanza en sinagogas, los gentiles también eran alcanzados. Había gentiles en las sinagogas también, ¿no? Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Versículo 1 es, lo mismo pasó en Iconio, lo mismo que había pasado en la ciudad anterior se está repitiendo en Iconio, la fórmula se replica, ¿ok? Versículo 3 dice, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Sí, algo interesante en la enseñanza es, llega Pablo y Bernabé a Iconio. Se meten a la sinagoga, empiezan a enseñar, como es normal, algunos reciben la palabra, están de acuerdo, se gozan en ella, llega salvación a sus vidas, pero otros, no más, ¿no? Simplemente se empiezan a armar grupos, empieza a haber resistencia, ¿sí? Y va a haber siempre gente que rechaza el mensaje. Si tú estás preocupado porque le has predicado a tu familia, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu vecina la palabra y nada más te rechaza, no te preocupes, no eres el primero. ¿Sí? Desde el inicio de la iglesia ha habido gente que rechaza el mensaje, ¿sí? Pero Dios no te mandó a predicarle nada más a los que lo acepten, predícales a todos. Es el Espíritu Santo el que se encarga de redarguir y de sembrar la palabra en las personas. Y a pesar de todo esto, en el versículo 3 vemos cómo dice, pero los apóstoles se quedaron allí. Nuevamente, vemos una actitud bien clara de Pablo y Bernabé y bien entendidos de cuál era su misión. ¿Para qué fueron enviados? Ellos fueron enviados para predicar el evangelio. Nadie les dijo, va a estar bien fácil.
Nadie les dijo, al que le hables se va a convertir, al que le hables va a creer, al que se te pare enfrente, ese va a ser salvo. Nadie se los dijo. Tenían bien claro que iba a haber resistencia, ¿sí? Y yo creo que lo primero que tú y yo debemos aprender el día de hoy, el primer punto es, en este año que viene, este año que empieza, si las cosas no empiezan jalando bien, si a lo mejor lo primero que te encuentras el 1 de enero, mañana, al rato en la cena familiar, al rato cuando estés ahora sí, con los cercanos, donde tú esperas pasártela súper bien, donde lo que menos quieres es problemas, donde lo que menos quieres son discusiones, ya se están peleando los terrenos de la abuela, ¿no? O sea, ya empieza la tensión, empieza la adversidad y a lo mejor sube de tono y a lo mejor, mira, lo que pase, no te deseo eso, no es grato, pero si desde el primer minuto del primer año dices, no, si así empezamos el año, todavía faltan 364 días, ¿cómo vendrán? Mantente firme. Mantente firme. No te muevas. ¿Sí? Ciertamente va a haber resistencia, pero mantente firme. Oye, que se están levantando, no te muevas, no huyas, no tires el plan al piso, no digas, no, pues ya valió 2024. Empecemos a orar por 2025, ¿no? Porque este año ya está perdido. Mantente firme. ¿Conoces a estos guardias, los guardias británicos, los guardias de la corona? Bueno, quizás no los conozcas, a lo mejor los tenemos referencia, ¿no? El uniforme está bien chistoso. Digo, no hay como no recordar esta imagen, ¿sí? Ese sombrero alto, créeme, son sombreros que no son de ellos, están al resguardo de la corona, son sombreros que han pasado de generación en generación. Realmente muchos de ellos realmente no son ingleses, son sombreros napoleónicos, son franceses. Los ingleses cuando vencen a los franceses se quedan con estos sombreros como trofeos y al final los hacen parte de su propio uniforme. No es para que no tengan frío en la cabeza. El único objetivo de esos sombreros es hacer ver a los soldados más altos, hacerlos ver más temerarios, más grandes. No tienen otro fin. Pero hay algo súper interesante con estos soldados. Están entrenados, es una élite realmente de guardias reales, donde están entrenados para estar justamente parados, haciendo guardias en los lugares donde los ponen. Tienen 3 turnos al día de 2 horas. Y en esas 2 horas no se pueden mover. No pueden hablar con nadie, no pueden ir al baño, no pueden establecer conversación con nadie. Durante 2 horas están en sus puestos. Solamente tienen permitido cada 20 minutos romper el firmes, dar 20 pasos, izquierda o derecha, y regresar a su posición y quedarse ahí durante 2 horas. Quizás has visto los videos de cómo la gente se les acerca, ¿no? Y quieren tomarse la foto con el guardia, y el guardia no se mueve, el guardia no sonríe, el guardia no ve a la cámara, el guardia no coopera, no te va a hacer así o sea, él no hace nada. Es más, si él se siente agredido u ofendido, si tú rebasas un poquito el espacio personal, ellos van a reaccionar y no de una manera agradable. Tienen permitido hasta apuntarte con el rifle, si es que tú te pasas de lanza con ellos. ¿Quieres un ejemplo de mantenerte firme? Estos cuates se mantienen firmes. Han atropellado gente en su marcha porque ellos no se mueven. Si hay una ancianita que está cruzando la calle, no se van a detener, le van a pasar por encima, ¿sí? Son personas de mucho respeto en Inglaterra, ¿sí? Y nos dan un gran ejemplo de mantenerse firmes en la autoridad. Esto me voló la cabeza. Están entrenados hasta para cómo desmayarse en caso de que les venzan las fuerzas. O sea, nunca vas a ver a un guardia británico perder la posición de una manera indecorosa. Es como que, ay, que me da. No, o sea, no van a hacer eso. Están entrenados para que si te estás desmayando, si tu cuerpo físicamente ya no te da, tienes que caer de rodillas y hacia abajo y con las manos acá. O sea, aún las fotos o los videos que te puedas llegar a ver de estos cuates
vencidos por el cansancio, una mala alimentación, el sol, lo que tú quieras, en donde, pum, ahí van a dar, vas a ver dos cosas. Uno, se cae el guardia y los de al lado no se mueven, ahí lo dejan. Están entrenados para, déjalo, ya vendrá alguien a ayudarlo. Tú estás en firmes, tú estás en guardia. Y la otra es, caen así, rodillas y al piso. No caen de otra forma. Hasta en eso están entrenados. Yo creo que a través de su palabra, Dios nos entrena aún para hacer altos, aún para guardarnos, para avanzar, para tomar decisiones, para defendernos, para atacar, ¿sí? En contra de una potestad que se esté poniendo delante de nosotros. Aún en eso Dios nos entrena. Y tú y yo tenemos que estar listos este año para hacer válido todo el entrenamiento que Dios ha hecho en tu vida en una semana, un mes, un año o muchos años de estar conociendo a Dios. Porque hasta en eso Dios nos llama a mantenernos firmes, aun cuando el escenario que tenemos delante de nosotros no es el que esperamos. ¿Sale? Versículo 4. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, di conmigo, dividida, en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles judíos, otra vez se levanta la gente, ¿sí? Junto con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Versículo 6. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Dices, bueno, pues no, que hay que mantenernos firmes porque estos corrieron. Podemos entrar en ese debate. Los apóstoles tenían bien claro cuál era la encomienda. La encomienda era predicar el evangelio a los gentiles, no irse a matar. No era la misión caer muertos. ¿Pasó? Y pasó muchas veces más adelante, sí. Y Dios tiene un lugar especial para aquellos que son perseguidos y muertos por el evangelio. Pero no es la misión que tú te vayas a matar por predicar el evangelio. No es la misión. O sea, ellos sabían perfectamente que servimos más vivos, vamos a predicar al siguiente lado. Y eran dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, aún en eso, tengamos discernimiento. ¿Sí? Hay momentos para mantenernos firmes, hay momentos para avanzar a lo siguiente, para no confrontar. Aún para eso hay momentos, pero tengamos ese discernimiento. No corramos a la primera, no digamos patitas, ahí nos vemos. Entendamos de parte de Dios qué es lo que quiere, pero aquí vemos un claro ejemplo. Supieron, ok, se está levantando. A estos que vienen ya no les podemos predicar. Estos vienen con palos y piedras, vienen a matarnos, ¿sí? La encomienda es predicar el evangelio. Esa es la gran diferencia con las religiones extremistas, en donde si buscan realmente el kamikaze, si buscan realmente el si te matas, si haces matar a otros, si te explotas, puedes alcanzar gracia y cielo. Esa es la gran diferencia. Dios no nos pide eso. ¿Sí? Dios no espera eso de nosotros. ¿Va? Versículo 8, mientras estaban en Listra, se mueven de Iconio, se pasan a Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado, estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Versículo 10, así que Pablo lo llamó con voz alta, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. ¿Sale? Llegan a Listra, ¿sí? Paréntesis, Timoteo era de Listra. Más adelante en las cartas a Timoteo entendemos que Timoteo, su madre Loida, su abuela Eunice, eran de Listra. Aquí en Hechos no vamos a ver a este Timoteo, por lo menos no en esos capítulos, ¿va?
Sabemos que Timoteo fue como un hijo para Pablo, era de Listra, seguramente aquí, en algún momento lo pudo haber conocido, ¿sale? Se cierra paréntesis. Llegan a Listra y se encuentran con una persona que no podía caminar, era cojo de nacimiento. Acuérdate que el libro, de hecho, lo escribe Lucas, el médico, y nos da detalles de esta persona. Era un cojo de nacimiento, era un hombre, ¿sí? Para la cultura judía, un hombre ya calificado, pudo haber, obviamente ellos son calificados como hombres desde muy, muy pequeños, pero aquí entendemos que era un hombre ya mayor, de 30, quizás 40 años, ¿sí? 40 años siendo cojo, no era una persona que cojeaba, era una persona que no podía caminar, ¿sí? Y lo que sucede es que Pablo empieza a predicar, empieza a hablar de la palabra. No habla que en Listra hubiera una sinagoga, quizás aquí no había una sinagoga, pero sí había alguna colonia quizás judía, ¿sí? En donde empieza a hablar Pablo, ¿sí? A los gentiles y a los judíos, ¿sí? Y ahí dice que este hombre escuchaba el mensaje de Pablo. Y después de haber escuchado el mensaje, o durante la escucha de este mensaje, Pablo lo ve y se da cuenta de que este hombre tiene fe. Y tiene la fe suficiente para ser sanado. Segundo punto, si en este año quizás otra vez no está pasando lo que tiene que pasar, no está el escenario como tú quieres, enfócate en la palabra. De hecho, el capítulo 13 fue justamente eso, es predicar la palabra, predicar el mensaje. ¿Sí? Y bueno, en esta parte de Hechos del 4 hasta el 10, vamos a ver dos momentos, entendamos como que dos historias. La primera es que resulta que la palabra que estaba dando Pablo antes de llegar a Listra provoca de entrada una división en la ciudad. Provoca que se armen grupos, provoca que se pongan de un lado los que creen y los que de plano no le están creyendo a Pablo, los que están rechazando el mensaje, ¿sí? Y esto evidencia una realidad del evangelio para ti y para mí, ¿sí? La palabra siempre te va a llevar a una decisión. Y te va a llevar a una decisión de dos opciones. Y generalmente es, ¿lo tomas o lo dejas? ¿Crees o no crees? En Cristo no hay medias tintas. Sabemos que a Dios no le gusta la tibieza. A Dios no le encanta. O sea, no hay un grupo de los que creen la palabra, los que no creen y los que la están pensando. No hay ese grupo. ¿Eres salvo o no eres salvo? ¿Aceptas a Cristo o no aceptas a Cristo? La decisión de la palabra siempre es así, es bivalente. Dos opciones. No hay una tercera, no hay una cuarta, no hay como que, ¿cuál es la tercera? No me encanta, o sea, no me gusta irme a los extremos, ¿no? Y a lo mejor, ahí te va, la religión, eso hace. Cuando una religión, es justamente eso, ponerte a ti en medio, ni sí ni no. Llévatela tranquila. Ven a la iglesia nada más los domingos. Haz como que, mira, hay cosas que no están bien que hagas, pero pues eres joven o pues, tienes toda una vida por delante, ¿sí? O mira, tú nada más haces tu oración, da 3 vueltas, párate de manos y ya, con eso, ¿no? No, mira, con que dejes tu sobre, ya, con eso, ya. Ve, lo que hagas de lunes a sábado, eso es religión. Eso es justamente lo que el diablo quiere, ponerte en una posición en tu cabeza en donde pues yo no soy ni tan malo, yo no me porto tan mal. No, hay pecadores, pero pecadores. Yo no hago cosas tan malas. Yo no soy tan malo, entonces pues yo creo que sí me gano mi salvación. Con Dios no hay medias tintas. No hay el grupo de los que están en proceso de aceptar a Cristo, no. O lo aceptas o no lo aceptas. ¿Estás en Dios o simplemente no estás en Dios? No hay medias tintas, ¿sí? Y luego llegan, ¿sí? O sea, fíjate lo que hace la palabra, divide, lo que provoca estas distinciones de los que creen y los que no creen. Y luego llegan con un cojo.
¿sí? Y lo interesante, fíjate lo que hace la palabra, lo que nos enseña cómo es la parte de señales, cómo es la parte de milagro. Lo hemos hablado quizás yo otras veces en donde lo importante no es la sanidad como tal. Hace 2 semanas o 3 salimos a predicar aquí al hospital y les llevamos pues, un poco de alimento y un poco de sustento a la gente que está ahí. Y créeme, lo importante no es la torta. Lo importante no es que les llenaste el hueco en el estómago pues, durante unas 2-3 horas. Lo importante es la salvación. ¿Cuántas veces quizás tú y yo hemos orado incluso de Dios, sánale para que pueda creer en ti? Haz algo en su vida para que Él te pueda ver. Para que Él, ahora sí que Dios, gánate su corazón, haz algo por Él. ¿Sí o no? A lo mejor has caído en esa oración. Y eres como en un acto desesperado de, pues Dios, no manches, da el primer paso, ¿no? Para que pues, la gente crea en ti. ¿Por qué no haces los milagros antes? Lo que yo leo en la Biblia es, primero es la palabra y después es el milagro. Primero la gente cree y después Dios hace la obra en esa persona. Entonces cuando quizás tengas una situación en donde no sabes qué hacer, no estás esperando que suceda algo, enfócate en la palabra. No esperes el milagro. No esperes que Dios haga algo primero. No esperes que Dios te abra puertas primero. Que Dios se mueva, que Dios haga, pues no que Dios va delante de mí, pues órale, que me abra el caminito, ¿no? Claro que va delante de ti, pero también a veces va detrás. O sea, Dios es soberano. Y si tienes dudas de cómo es el actuar de Dios para tu vida, lee la palabra. Ahí vas a entender su carácter, cómo es que Él hace las cosas. Y aquí es muy claro, el cojo oye el mensaje. Dice que el cojo escuchaba a Pablo. Y nos confirma la parte de la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. De ahí viene la fe. Dice que escuchaba la palabra y Pablo se dio cuenta, tiene fe. Esa fe no estaba ahí antes. Por la palabra que estaba escuchando el cojo, esa persona tuvo la fe para ser sanada. Hay gente que cree en Dios, pero quizás no tiene la fe en Dios. Y en la soberanía de Dios, no quiero decir que siempre va a suceder el milagro, ¿eh? Eso es soberanía de Dios. Dios lo hace a su manera, a su forma, a su tiempo. ¿Sí? Y en el versículo 3, no vamos a ir para allá, pero en el versículo 3 de capítulo 14 dice que mientras los apóstoles se quedaron, ¿sí?, en Antioquía, aún con la resistencia, predicaban la palabra. Y era una palabra de gracia. Predicaban la palabra de gracia a las iglesias. ¿Por qué te comento esto? Porque cuando tú leas Gálatas, el tema de Gálatas mayormente es la gracia. Pablo sabía perfectamente que para la zona donde estaban, la manera en la cual la gente se estaba conectando con Dios era a través de su gracia. Y era un mensaje de no es por la ley, es por fe. No es por la ley, es por su gracia. ¿Sí? Y este cojo escucha la palabra de Pablo, que seguramente era de lo mismo, era de la gracia. La gracia de Dios, ¿para quién? Para una persona que no ha caminado durante más de 30, 40 años. Y eso alimenta la fe de la persona para poder ser sanada. Entonces, en este año, familia, enfócate en la palabra. No veas primero el beneficio de recibir la palabra, el beneficio, la bendición de Dios, lo que Él hace por nosotros. Enfócate en la palabra, enfócate en las promesas, enfócate en meditar el corazón de Dios en cada una de tus lecturas. Sigamos avanzando, versículo 11. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana.
decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal, ¿sí? Versículo 13, el templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificio a los apóstoles. Fíjate cómo va la historia, ¿no? Sanan a una persona que obviamente segura era conocida, un hombre tantos años siendo cojo de nacimiento, de repente lo ven caminando, la gente lo ve, la gente se da cuenta de lo que Pablo y Bernabé están haciendo y no solamente se emociona, sino ahora los quieren adorar, ahora quieren ofrecerles sacrificios a estas dos personas, a los apóstoles, y les ponen, pues tú eres Zeus, tú eres Hermes, ¿no? Dioses griegos, dioses de la mitología que tenían en ese momento, ¿no? Versículo 14, cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban, amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia que deben apartarse de estas cosas. O sea, justamente de lo que están haciendo, de eso no tienen que hacer. Es lo que estamos predicando, ¿sí? Y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Me encanta cómo Pablo sabe que no está hablando con judíos. Porque si no los hubiera dicho, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como lo hemos leído muchas veces en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. No, estos son gentiles, son griegos, son idólatras. Háblales al Dios creador. Háblales de aquel que hizo los cielos y la tierra. Háblales del Dios vivo. En Reina Valera dice el Dios vivo. No se metió en complicaciones. Se bajó a un nivel en donde ellos pudieran entenderle, ¿sí? Y el mar y todo lo que hay en ellos. Versículo 18. No obstante, aún con estas palabras, porque se avienta un speech, se avienta un discurso de Dios hizo los cielos y la tierra y permitió que el mundo se hiciera y siguiera sus malos caminos, pero dejó evidencia de quién era Dios y les dio comida, les dio lluvia, les dio alimento, sustento. Ese es el Dios al cual venimos a predicarles. Y yo me imagino a Pablo y a Bernabé, que aparte de la Biblia dice que se rasgan las vestiduras en señal de desprecio, en señal de ofensa, de dolor, de esto que están haciendo no es lo que venimos a provocar. Y hay que entender algo, ellos pudieron haber caído en la parte de, mejor que nos adoren a que nos quieran apedrear. Mejor que los tengamos de nuestro lado y no queremos la gloria para nosotros, pero mejor que vengan ya cuando los tengamos bien cautivos, bien así ya, ahora sí les damos el mensaje, ¿no? Ahora sí ya les podemos decir, esto está bien, pero ¿para qué los espantamos? O sea, si te pones en sus zapatos, pudieron haber hecho eso. No, mira, yo voy a esos lugares para predicar el evangelio, ¿sí? Porque pues quiero predicarle a mis amigos. Mis amigos no creen en Dios todavía. Todavía les gusta la jarra y otras cosas, y yo voy por eso, no voy porque, o sea, ya que tenga su confianza, ya les voy a poder predicar el evangelio. Mira, no es cristiano, pero está bien guapo. Que venga a la iglesia y que reciba y aquí ya que se convierta. Pero pues dejarlo, ¿cómo te explico? Es lo mismo, a eso suena. Pablo y Bernabé fueron tajantes en la parte de esto no está bien. Se rasgaron las vestiduras, corrieron y trataron de convencer a la gente. Había un impedimento, la Biblia dice que en su dialecto clamaron y adoraron al dios Zeus o Júpiter, dependiendo de la versión que tengas, y a Hermes o Mercurio también, porque son dos nombres, dependiendo de la versión. Y dice que aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Yo creo que entiendo terminaron haciéndolo. Terminaron cayendo la población, la gente,
en idolatría, en hacer algo justamente lo que ellos venían pues, a predicar en contra. Oración y adoración a un solo Dios. El camino es Cristo. Y ve la humildad y, ¿sabes? ¿Por qué hacen esto? Somos hombres como todos ustedes. Y es la misma enseñanza para todos los que tú ves aquí al frente o ahí atrás sirviendo. Créeme, no somos tan especiales. Lo único que nos hace especial es que Dios se fijó en nosotros. Pero no somos especiales. No tenemos privilegios. No hay más salvación para nosotros que la que tú puedas tener. No hay más bendición para nosotros de la que Dios tiene para ti. Somos personas viles y corrientes los que servimos a Dios. Pablo y Bernabé lo tenían bien claro. Y esto también evidencia y soporta mucho lo que vimos en el punto 2 de enfócate en la palabra. Después de la palabra vienen los milagros. No te enfoques en ver los milagros. No esperes ver el milagro. Versículo 11, si me puedes ayudar regresándote. Dice, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho. La multitud vio el milagro. Vio lo que Pablo hizo. Vio la señal. Pero no escuchó el mensaje. A diferencia del cojo. El cojo escuchó y después vino el milagro. Cuando tú te enfocas en el milagro y lo que tú esperas ver es el milagro, es la bendición, es la puerta abierta, es la señal, la sanidad, lo sobrenatural. Y cuando lo ves, cuando sucede, si no hubo una palabra antes, si no hay enseñanza antes, si no está la palabra en medio de ese milagro, lo que provoca es confusión. Quizás nuestra oración ha sido, es que el día que venga tal orador, el que venga este cuate que es súper guau, que tiene la unción, que no, nada más toca uno y ahí va a dar al piso o levanta muertos. Y es que el día que mi amigo, mi vecino, mi familia, ese lo vea, se va a convertir. ¿Sabes que el día que lo vea, se va a confundir más? Si no hay palabra, se va a confundir más. Si no hay mensaje de salvación, le va a dar miedo. Va a terminar más espantado. ¿Sí? O sea, yo he sido testigo de personas que han entrado a lugares en donde están pasando cosas sobrenaturales, pero cuando no son guiados de manera correcta, cuando aún la persona que está trayendo a ese invitado no le explica la parte de Dios hace esto, lo que estás viendo es por esto, esto es una manifestación de esto, y la palabra dice esto, y lo que Dios tiene para ti es esto, cuando solamente es, no, aquí está todo bien cañón, aquí sí hay unción, aquí sí todo bien espiritual, esa persona no recibió nada, no va a regresar. Y si regresa, va a estar 2, 3, 4 fines de semana y se va a perder. Esa es la realidad. Aún en tu vida, si tú has puesto tus ojos en lo sobrenatural, en los milagros, en el poder, porque sí recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, pero ese poder es para ser testigos, no para andar levantando muertos nada más. No es para eso. No te enfoques en ver la provisión, no te enfoques en nada más ver la puerta abierta, no te enfoques en solamente ver el problema resuelto. Enfócate en la palabra que va a provocar y que te va a llevar a ver y vivir eso. Si no, lo único que hay es confusión. Estas personas se enfocaron en las señales, lo que hizo Pablo. ¿Qué hicieron? Estos son dioses. Me queda claro, no escucharon una sola palabra de la prédica de Pablo y Bernabé, una sola. O si la escucharon, pues entró por acá y salió por acá, les valió. Sí. La realidad es que esta ciudad tenía un antecedente. En la mitología griega, la historia de ese lugar, más bien de una ciudad cercana a ese lugar, era que una vez Zeus y Hermes llegaron a esa ciudad en forma de mendigos, pidieron asilo en esa ciudad
nadie les dio hospedaje salvo una casa de una familia pobre que los recibió, los alimentó, los cobijó. Y de ahí ellos se llevaron esa familia y de lejos destruyeron esa ciudad por una inundación. ¿Sí? Y esa familia se convirtió en sacerdotes y bla, bla, bla. Eso es mitología, no es real. Es la mitología griega. Había sucedido supuestamente por ahí en la zona. Entonces, cuando estas personas ven lo que Pablo y Bernabé están haciendo, lo relacionaron muy rápido. No nos va a pasar a nosotros. Entonces, por eso Pablo dice, la historia dice que aunque intentaron hablarles, aunque intentaron convencerlos, no hubo manera y terminaron ofreciéndoles sacrificios a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué? Porque se enfocaron en los milagros, se enfocaron solamente en lo que vieron, no en lo que escucharon. Sigamos avanzando, ya vamos a terminar, versículo 19. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio, ¿sí? ¿Te acuerdas el mapa? Han venido avanzando y han venido dejando rastro, por así decirlo, Pablo y Bernabé. Lograron poner a la multitud de su lado, cosa que me da mucha curiosidad de ellos si pudieron. Bueno, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Primero eran dioses. Primero era Zeus y Hermes o Mercurio, ¿sí? 3 horitos después están apedreando a Pablo. Realmente no eran tan difíciles de convencer. ¿Sí? Llegan personas que sin duda estuvieron con Pablo, Bernabé en Antioquía y en Iconio. Les van siguiendo el rastro o se los encuentran, alebrestan al pueblo. Y en la ley judía, la blasfemia, hablar en contra de la ley de Moisés, se castigaba con lapidación, que es apedreamiento. Y la Biblia dice que tomaron a Pablo. ¿Por qué? Pues Pablo era el que hablaba más, era el más visible seguramente. ¿Sí? En la mitología griega, Hermes es el que lleva los mensajes. Por eso le pusieron Hermes o Mercurio a Pablo. A él se lo tomaron, lo apedrearon. La historia dice que creyeron que estaba muerto. ¿Qué tan apedreado tienes que estar para que piensen que estás muerto? Inconsciente, obviamente. No se le notaba el respirar, no podía ni quejarse ya. Golpeado, o sea, no fue con resortera, familia, o sea, un apedreamiento era a tirarle piedras hasta que muriera la persona. Y la Biblia dice que lo botan, lo tiran en la ciudad. Y la iglesia rodea a Pablo. A llorarle, a orar. Mira, no tenemos el detalle de qué pasó. Solo sabemos que los creyentes lo rodearon. Y de manera milagrosa, Pablo se levanta, me imagino de que sigue, y se vuelve a meter en la ciudad. Yo creo que iba lastimado, yo creo que también fue de buscar ayuda, sanar un poco sus heridas y al otro día tomar a Bernabé y salir. Creo que como iglesia, este año que viene, tenemos que estar bien sensibles, bien atentos de abrazar al caído, de cobijar al que esté espiritualmente muerto. Y sí va a haber una encomienda y lo van a ver, o sea, va a haber actividades que nos lleven a salir más a las calles, iremos a las calles, predicaremos el evangelio, saldremos. Pero esta enseñanza es para los de casa.
para los de casa, porque quizás te ha tocado, tú has sido o has visto alguien que a lo mejor entra por esas puertas y no entra con el mejor ánimo. Entra con heridas, entra con las batallas marcadas en su vida. ¿Sí? Y a veces vemos para otro lado. O dices, no, pues yo estoy peor que él, así que mejor que venga el pastor a ayudarle, ¿no? Que venga Moni es llena de apachadora, porque ella sí, ella que consuele, ella que... Aquí no dice que vinieron los líderes de la iglesia o los ancianos, no había obviamente, pero o las personas con autoridad o los que tenían más conocimiento, no, dice los creyentes. Los creyentes llegaron y rodearon a Pablo. Tú no sabes lo que el cobijo de una iglesia, el cobijo de la familia de aquí, puede provocar en la vida de una persona que está espiritualmente muerta. Eso va a levantarnos. Me incluyo, va a levantarnos. Entonces sí, va a ser un año en donde vamos a abrazar al caído. Vamos a abrazar a aquel que no la está pasando bien. Aquel que, por lo que tú quieras, necesita de la iglesia para poder levantarse. Y bueno, algunos historiadores, estudiosos creen que Pablo realmente falleció, que quizás resucitó, ¿sí? Porque luego ves a un Pablo más adelante hablando sobre una vez fue resucitado. Pero no sabemos, y lo más seguro es que no haya sido en este momento porque los tiempos no coinciden, ¿sí? Pero de que fue algo sobrenatural lo que sucedió con Pablo y que provocó heridas, cicatrices físicas en la vida de Pablo, sin duda las hubo. Pero entendamos, ellos tenían una misión, lo tenían bien claro. No salieron corriendo. No de ahí se regresaron. Se volvió a meter o sea, te acaban de apedrear, brother. O sea, mi sentido común es, pues no te metas ahí otra vez, vete al pueblo que sigue, no sé. Aparte no estás solo, ahí dice que estaban los creyentes ahí contigo, o sea, no era como que, pues bueno, pues no podía caminar, no, había gente ahí. Se metió al pueblo otra vez. Tenía bien claro quién estaba delante de él, ¿no? Increíble. Versículo 21, después de predicar la buena noticia en Derbe, o sea, todavía siguen predicando, y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe, y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Versículo 23, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalía. Y si aquí puede ir pasando la alabanza, por favor, ya para terminar. Último punto de lo que debemos de ponerle atención para este año como iglesia. ¿Sí? Si tú empiezas el capítulo 14, hasta ahí ha habido quizás dificultades, ha habido resistencia, pero nada comparado con todo lo que les pasó en todo el capítulo 14. Pablo sin duda trae cicatrices, Pablo sin duda trae dolor. Fueron constantes, se mantuvieron en la encomienda. Y no solamente eso, o sea, tuvieron el ánimo, tengo que decirlo así, la fuerza, la convicción de alentar, de animar a los que les habían predicado. Y lo hacen de una manera, ahorita lo leo y puede hasta parecer chusco. O sea, imagínate la iglesia que quizás hasta lo vio pensando que estaba muerto. Quizás sí pensaron que estaba muerto. Luego lo ven levantarse, ok, está vivo, va, pero ellos vieron lo que le pasó a Pablo. Aún en los lugares en donde no lo apedrearon, pero donde se levantaron en armas para ir en contra de ellos, cómo tuvieron que salir huyendo. La iglesia lo vio, o sea, vio la afrenta. O
sea, ellos no fueron, la iglesia de los Gálatas no fueron engañados sobre que todo iba a estar bonito. Ellos vieron cómo fue la entrada y la salida de Pablo. Y aún Pablo dice, animaron a la iglesia, dice, levantaron el ánimo, les predicaron, les exhortaron de manténganse. Es como llegar y a ver, ¿están desanimados aquí en la iglesia? Bueno, ahí les va una palabra de ánimo. Tienen que sufrir dificultades. Es como, ¿neta, Pablo? ¿Esa es la palabra de ánimo para la iglesia? Vendrán dificultades. O sea, no creo que en ese momento todos dijeran amén, ¿no? O sea, Padre. Pero esa es la palabra de ánimo. Más adelante en las cartas, creo que es en Corintios y creo que en Gálatas también. O sea, Pablo habla de estos momentos en donde fui azotado, fui apedreado. Sí, o sea, Pablo es testigo, o sea, les dice ánimo, o sea, véanme. Sí, no está fácil. Sí, pero aquí estoy. ¿Sabes? Si yo puedo, ustedes pueden. Sigan avanzando. No dejó de exhortar a los que le rodeaban. No dejó de animar a los que tenían que seguir ahí. Al final Pablo se iba a ir de ahí. Los que se iban a quedar con la encomienda de seguir esto, de seguir avanzando, de que el evangelio se siguiera predicando, eran los Gálatas. Eran ellos. Lo tenía bien claro. No les mintió. Él era testimonio de lo que implica predicar el evangelio, o de lo que fue predicar el evangelio en esos tiempos. Ok, aquí en México hoy, gracias Dios porque por predicar el evangelio, por congregarnos, no hay pena, o sea, lo hacemos en libertad. Quizás la dificultad para ti es rechazo social, rechazo de la familia, en el trabajo, en el negocio, señalamiento, ok. Pero ¿qué crees? O sea, a este cuate casi lo matan. Y aún así nos anima a manténganse, sigan creyendo, manténganse firmes. Es necesario, así lo dice tal cual. Sí, es necesario. Es necesario. Y creo que lo que tú y yo debemos entender es, yo en ningún lado, quizás sí, pero yo no he encontrado ningún cuestionamiento de Pablo hacia Dios, de Dios, ¿era necesario todo esto? Porque ojo, este es el primer viaje, faltan otros dos que son muy similares en la complejidad, en la persecución, en tantas cosas. Y en ningún lado ves a un Pablo quejándose. En ningún lado ves a un Pablo cuestionando las maneras o las formas de Dios. Aún Pablo dice, es necesario para ti y para los que deben creer. Es necesario. Sigue avanzando. Ponte de pie. Solo cierra tus ojos. Dale gracias a Dios por la enseñanza de hoy. No por mis palabras, o sea, no me veas a mí, no veas quién lo hizo. Es Dios dándole una palabra a esta iglesia que yo creo será si tú la sigues, será el pilar para todo lo que viene.
Sigamos avanzando, no te detengas. Si ya no ves lo duro, sino lo tupido, la complejidad, cree en las palabras, es necesario. Es necesario. No porque tengamos un Dios castigador, no porque tengamos un Dios injusto, no porque tengamos un Dios que se goce en nuestro dolor, sino porque a través de la tribulación Él forma en nosotros carácter. A través de la afrenta Él nos capacita para lo que viene. A través de las pruebas Él nos lleva a ser mejores hijos, mejores esposos, mejores esposas, mejores trabajadores, trabajadoras, mejores siervos y siervas. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu iglesia. Tú eres bueno, Señor. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación. En ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Gracias, Jesús salva, ese es nuestro Dios glorioso. Gracias, Señor. Todo es por ti. Gracias por tu iglesia. Gracias por este año. Y gracias por lo que harás en el que viene. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Todo esto es por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Amén. Dale un aplauso a Dios. No te vayas de aquí sin darle un abrazo bien fuerte a la persona que está a tu lado. Que tengas excelente noche de fin de año, que haya bendición en tu casa y que las promesas de Dios se hagan presentes en tu vida y en tu familia. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos.